Porque dice a la final trompeta. La clave en este pasaje es a la final trompeta se tocará, la cual se le llama la final, o sea, que han habido otras que han sonado. Cuando esto suceda es que el Señor regresará por su iglesia, va a ser algo rápido, súbito, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo sonará la final trompeta? Si vemos la iglesia primitiva esperaron este hecho, ellos esperaban el retorno de Jesús, ellos se sentaron a esperarlo, pero el apóstol Pablo les dijo que no. Prácticamente les dijo: hey, vamos a evangelizar, a trabajar. Pablo les dice que esto es un misterio y que este hecho será hasta que suene la final trompeta, o sea que pasarían tiempos y tiempos para que este hecho ocurra como tal. Porque para que tú entiendas un poco de lo que habla la Biblia, debes entender además un poco de la cultura de la gente con la que Dios estaba hablando en ese entonces. Por ejemplo, al leer este pasaje tú entendiste ciertas palabras del mismo, pero al leer que menciona una final trompeta a lo mejor tú te quedaste un poco en el aire y piensas: ¿qué trompeta es esa? ¿No será que los creyentes hebreos del primer siglo comprendieron plenamente que esta referencia a la final trompeta tenía que ver con lo que se conoce como la fiesta de las trompetas Rosh Hashanah, porque entendían las fiestas judías y los diferentes nombres porque eran conocidas? Esto puede ser un ejemplo de cómo la falta de un conocimiento profundo de las fiestas solemnes judías ha causado que muchos cristianos a lo largo de los siglos no hayamos captado información profética de importancia. Entonces es cuando debemos estudiar acerca del contexto cultural, porque Pablo les estaba hablando a los cristianos judíos de ese entonces. Él les dice: cuando suene la final trompeta, pero no dice cuál es la primera, la segunda, la tercera y así sucesivamente, él no las menciona. Esto nos indica que los judíos sabían perfectamente a lo que se refería el apóstol, ya que todo lo que ocurrirá será un tipo de la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah. Así como el rapto es la convocación de los cristianos, y como la trompeta en el Antiguo Testamento era usada principalmente para convocar al pueblo a reunión, estudiosos de la profecía se han planteado la posibilidad, que hasta cierto punto no es descabellada, de que el rapto pudiera ocurrir en un día de Rosh Hashanah. Por supuesto que nadie sabe el día ni la hora. Levítico 23:24 dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Aunque la Biblia no nos ofrece más detalles respecto a cómo se ejecutaba este toque de trompetas, es fascinante estudiar la forma como observaban los judíos esta festividad tradicionalmente. Según el Talmud, los comentarios judíos sobre las secciones legales del Torá, los judíos le agregaron un día adicional a la observación de esta fiesta. Esto aparentemente ocurrió alrededor del año 500 a.C., cerca de 1000 años después que fueran dadas las regulaciones de Levítico. Históricamente este cambio se debió a que los rabinos deseaban asegurarse que todas las personas habían divisado la luna nueva para que así pudiera ser declarado el Rosh Hashanah. Debido a que esta conmemoración inauguraba el nuevo año, ellos sentían que era necesario una celebración de 2 días. La autenticación del principio de cada año era determinada por informes de testigos que aseguraban haber visto la luna nueva. A fin de evitar el error de conmemorar la fiesta un día antes o de fallar en no celebrarla por un día, causando con esto que el entero año calendario quedara alterado, ellos le añadieron un día extra. Esta decisión también fue adoptada debido a la preocupación de que los judíos que vivieran en distritos distantes no escucharan la proclamación del tiempo de celebración. Se iniciaba la conmemoración de esta fiesta durante el mes anterior tocando una trompeta de cuerno de carnero por 29 días. El último día del mes cesaba el toque. Luego, el primer día de Tisri, el de Rosh Hashanah, se tocaba una vez más la trompeta. Este toque consistía de 3 series distintas de 30 trompetazos cada uno, las cuales concluían con un toque de 10 trompetazos. Al final, se escuchaba un último toque, un sonido prolongado de la trompeta, que se llamaba el Tequía Gedolá, que significa el gran toque. El sonido de las trompetas se menciona más de 50 veces en el Antiguo Testamento. Aunque servía para guiar al pueblo y antecedía a los anuncios, el uso principal del shofar, de la trompeta de cuerno de carnero, era la Santa Convocación. A pesar de que el primer día de cada uno de los 7 meses, desde Nisan hasta Tisri, era introducido por el toque de una trompeta, la quinta fiesta llegó a ser conocida por los judíos como Yom Teruah, el día del toque.
La selección de este nombre se debió a Números 29:1, el cual se refiere a esta fiesta como día de sonar las trompetas. Tisri, el mes de esta celebración, se convirtió en el primero en el calendario judío civil, y los israelitas con el paso del tiempo comenzaron a llamar Rosh Hashanah a este día festivo, lo cual significa el principio del año. Otro dato maravilloso. Un hecho asombroso emerge en los escritos de los teólogos judíos, quienes nos dicen concerniente a Rosh Hashanah, que el mensaje de la trompeta era interpretado también como un símbolo de la final trompeta y como el llamado de convocación de Israel en su eterna batalla por el reino de Dios. De manera interesante, esta no es literalmente la final trompeta que se toca en las fiestas judías, todavía hay más toques incluyendo uno particularmente importante en Yom Kippur. Esta asombrosa referencia simbólica a la final trompeta contiene implicaciones profundas para los estudiantes cristianos de la profecía. Después de concluir exponiendo el punto de vista judío de esta fiesta solemne, compararemos el nombre especial de Rosh Hashanah con las escrituras del Nuevo Testamento. Surgen varias razones posibles respecto a por qué esta fiesta llegó a ser conocida por el pueblo como el día de la final trompeta. Primero que todo, esta conmemoración solemne que se caracterizaba por 100 toques, era la última del mes en el calendario dado a los judíos en Levítico. Segundo, este día concluía con un solo toque prolongado que se tornaba cada vez más alto conforme concluía. Este último trompetazo prolongado, le recordaba a los judíos el sonido como de bocina que iba aumentando en extremo cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí para hablarle a Moisés. Un maestro sobre costumbres judías ofrece una excelente presentación sobre este aspecto de Rosh Hashanah. Explica que a esta celebración se le llama la final trompeta por su conexión con el shofar, la trompeta de cuerno de carnero y el carnero que reemplazó a Isaac como sacrificio. Dice que los judíos creían que el carnero que quedó trabado en el zarzal y que Abraham usó como sacrificio en lugar de su hijo, representaba al Mesías. Enseñan también que el séptimo cuerno de este carnero se convirtió en la trompeta shofar que fue tocada en el monte Sinaí a la entrega de la ley y que el toque de esta trompeta de cuerno de carnero llegó a ser conocido como la primera trompeta. Las creencias de los judíos con respecto a Rosh Hashanah es que se trata de 1. Un día de juicio, un llamado por arrepentimiento y un tiempo de convocación para la nación. Los escritores judíos nos dicen, Isaías explícitamente asoció el sonido del shofar con una amonestación contra el pecado. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. La reunificación del pueblo judío y su retorno final a Dios será anunciado por un toque prolongado del shofar. Acontecerá también en aquel día, que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Isaías 27:13. 2. Un día de juicio para todo el pueblo. El rabino Ismael del segundo siglo dijo, el hombre es juzgado en Rosh Hashanah y el veredicto es sellado en Yom Kippur. El Talmud, los comentarios judíos sobre las secciones legales del Torá, declara, en el año nuevo todas las criaturas pasan delante de él como ovejas, tal como es declarado. Es él quien moldea el corazón de todos ellos y considera todas sus acciones. 3. Un día para condenar y confundir a Satanás, quien según los rabinos tiene una predilección especial por acusar a Israel en año nuevo, presentando delante del Señor todas sus faltas y pecados. El rapto o arrebatamiento de la iglesia. Algunos cristianos que no creen en el arrebatamiento, suelen decir, todo ese cuento ya lo escuché hace muchos años, pero aunque decían que el Señor iba a venir en cualquier momento, todavía no ha ocurrido tal cosa. ¿Sabía usted que todas las generaciones que nos han antecedido esperaban que el Señor regresara en cualquier momento? Puesto que el día y la hora nadie sabe, ya desde los primeros días de la iglesia, los apóstoles creían que ellos mismos no iban a morir, sino que el Señor se los llevaría. Al no ocurrir el rapto comenzaron a desanimarse y pensaban que los cristianos que se iban muriendo, perdían las bendiciones del cielo. En respuesta a esta inquietud, Pablo le escribió así a los hermanos de Corintio. 2 Corintios 5:1-10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos.
Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La presencia del Señor Jesucristo en el momento del arrebatamiento ha servido de estímulo para los cristianos desde el mismo momento en que ascendió al cielo sobre el monte de los olivos, y seguirá haciéndolo hasta el instante en que atraiga a los suyos a su presencia. Así que no se trata de 40 años, sino que desde hace casi 2000, los cristianos han estado aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tit. 2:13. Ante tanta apostasía en medio de la iglesia, y tanto ecumenismo que no es más que una antesala a la religión del anticristo, los cristianos verdaderos debemos predicar aún más de esta esperanza bienaventurada como lo es el rapto. No importa si te atacan, si te dicen que eres un religioso y que le metes miedo a la gente con estos mensajes, tenemos que ser valientes y no desfallecer y continuar alertando al pueblo siendo atalayas. A pesar de todo, la doctrina del rapto conserva toda su fuerza y es la esperanza de todos los cristianos verdaderos. Es más, hoy la creencia es mucho más fuerte, más real, porque ahora, gracias al tiempo transcurrido, la iglesia de este siglo ha podido ver el cumplimiento de muchas profecías que precederán este acontecimiento. Una buena parte de estos eventos son ya parte de la historia, como por ejemplo uno de mucha importancia como lo es 1. La refundación de la nación de Israel ocurrida en 1948. 2. El caso de la degeneración de tantos cristianos que están corrompiendo en forma sistemática las doctrinas bíblicas. 3. El movimiento ecuménico que no es otra cosa que el umbral de la iglesia del anticristo. 4. Todos los habitantes del mundo esperan a un Salvador. 5. Violencia como nunca antes. 6. Terremotos y pestes. 7. Guerras y rumores de guerras. Los cristianos aguardamos al Señor Jesucristo. Los demás, así se llamen cristianos o no, recibirán al anticristo, porque de una u otra forma todos esperamos. Los cristianos aguardamos ser arrebatados en las alturas por el mismo Salvador, mientras que la esperanza de los demás es instaurar el reino mesiánico aquí en la tierra. Debido a esto tenemos tantos defensores de la madre tierra. Aunque coincidimos con los esfuerzos de los ambientalistas, que tratan de que no se destruya ni se contamine más el planeta, no debemos engañarnos, la Biblia dice que la tierra está destinada para el fuego, así nos guste o no. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 2 P3, 10. Dios nos está diciendo hoy, que se avecinan los terribles días de la tribulación, pero al mismo tiempo ya proveyó un lugar seguro de refugio para quienes toman en serio su palabra y esperan en él. Después de muchos siglos de lo ocurrido en el diluvio y en Sodoma y Gomorra, el apóstol Pedro dice, 2 Pedro 2, 4, 9. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. A conclusión. Al escuchar y leer las noticias diarias, nos damos cuenta que estamos amenazados por todas partes.
No existe un solo lugar en nuestro planeta que pueda considerarse seguro. Para quienes estudiamos las profecías esto, por cruel que pueda parecer, es un motivo de estímulo, porque la Biblia nos dice que así será el mundo exactamente antes del momento del arrebatamiento. Tienes que decirlo y no callarlo, porque ay de ti si callas, sobre ti vendrá todas las consecuencias que van a suceder muy pronto. Dile a mi pueblo que se prepare, y dile también al hombre y a la mujer que aún no me han recibido, diles que se arrepientan, diles que muy pronto esta palabra que está escrita en el libro de Ageo 2, 6, 7, donde dice así. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y entonces vendrá el deseado de las naciones. Luego me decía, yo he estado hablándole a la humanidad, pero no quieren obedecer, pero diles esto, y me dio en el libro de Apocalipsis 6, 12, donde dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Ve, dile a mi iglesia que solo el que haga mi voluntad, yo lo esconderé en mi tabernáculo en el día del mal, y también dile a aquellos que aún no quieren recibir mi palabra que, ay de ellos. Diles que les estoy dando oportunidad, ahora es cuando, porque solo a mi pueblo los esconderé en mi tabernáculo en el día del mal. Luego él me mostró y me dijo, mira, esto va a suceder pronto, hermano y amigo. Yo pude ver un gran terremoto. Y vi cuando el mar se salía y me dijo esto. Pronto pasará en todo el mundo, ve y predica lo que viste y te mostré. Y no tengas miedo, porque yo iré delante de ti el rey del norte y el rey del sur. Algunas porciones del capítulo 11 de Daniel siempre han resultado un desafío para los intérpretes y los teólogos de la Iglesia Adventista, que han expuesto más de una interpretación posible para algunos pasajes. En este sentido, si bien es importante tratar de identificar los poderes mencionados en la última parte de Daniel 11, el rey del norte y el rey del sur, no debemos olvidar que al presentar profecías no cumplidas, o principios importantes, que nos pueden orientar sobre los aspectos históricos de la profecía de Daniel 11, y de la profecía apocalíptica en general. Pero también para resaltar el sentido y el propósito más amplio de esta profecía, que sin duda va más allá de acontecimientos históricos y poderes humanos específicos. Veamos. 1. Las profecías en Daniel son presentadas según el principio de repetición y ampliación. Esto se puede ver claramente en las 4 profecías principales del libro, Daniel 2, 7, 8, 9, 10, 12, que comienzan en la época del autor y terminan con la segunda venida. Así, por ejemplo, Daniel 11, 31 y 12, 11 son paralelos a 8, 11 al 13 y 9, 27. Daniel 11, 36 es paralelo a Daniel 8, 25 y 7, 25, entre otros. Esto permite identificar al rey del norte de Daniel 11, 30 al 45 con el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8, interpretado tradicionalmente por la Iglesia Adventista como la Roma papal. 2. El simbolismo del rey del sur. Daniel se refiere al rey del sur como Egipto, una tierra cuyo rey no respeta al Señor y, de hecho, lo desafía abiertamente. Éxodo 5, 2. Representa el orgullo humano sin Dios, en el que reinan el secularismo y el ateísmo. Según la profecía bíblica, en el conflicto final el rey del sur terminará sucumbiendo bajo el estandarte del rey del norte, en su oposición al Señor. 3. Paralelismo entre Daniel y Apocalipsis. El rey del norte tiene notables paralelismos con la bestia del mar, Apocalipsis 13, y Babilonia, Apocalipsis 17, 18. Ambos intentan ocupar el lugar de Dios, Dan 11, 36, Apocalipsis 13, 6. Ambos intentan exterminar al pueblo de Dios, Dan 11, 28, 33, 35, 41, 44. Apocalipsis 13, 7, 16, 13, 14, 17, 6, 18, 24. Algunos no son conquistados por el rey del norte, al igual que aquellos que escuchan el llamado a salir de Babilonia, Dan 11, 41. Apocalipsis 18, 4. En la guerra de exterminación, el pueblo de Dios encuentra refugio en el monte de Sión, Apocalipsis 14, 1. Babilonia reúne a sus aliados para la batalla, Dan 11, 45. Apocalipsis 16, 16. Pero el ataque fracasa porque Dios libera a su pueblo, Daniel 11, 45. 12, 1. Apocalipsis 16, 19. 17, 14. 18, 2, 6, 8. 4. El tema principal de Daniel 11.
Si bien son importantes el aspecto histórico y los protagonistas humanos delineados claramente en Daniel 11, el propósito más amplio de esta profecía es ayudarnos a entender mejor el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, ver Daniel 10, 12, 14, 12, 1, 3. Los conflictos reales entre el Rey del Norte y el Rey del Sur son utilizados para ilustrar también la naturaleza real y universal del conflicto entre Dios, el verdadero Rey del Norte, y Satanás, el falso, autoproclamado Rey del Norte. Daniel 11 presenta un resumen del mensaje del resto del libro, con énfasis en la victoria final del reino universal de Dios, que pondrá fin a todos los reinos terrenales. Este capítulo cambia su enfoque, gradualmente, de lo claramente literal y geográfico, Medo-Persia y Grecia, a lo universal, Roma pagana y papal, y el reino de Dios. De lo político/secular a lo religioso-espiritual. No sé cuántas veces en el cine hemos visto el mundo destruido. Parece una curiosa pasión la que tienen siempre los creadores de Hollywood en destruir el mundo de una y otra manera. Y parece que nunca acaban de hacerlo. Sirven asteroides, alienígenas, explosiones, todo tipo de ingenios que el hombre imagina, parece que no acaban de destrozarlo. Pero una y otra vez hay como ese empeño. Se acerca también el final de un año, pero para muchos, según su mente el final también del mundo mismo. Nuevamente volvemos a escuchar sobre especulaciones de un calendario maya, que no solamente acabaría en este año, en el 21 de diciembre, sino que acabaría toda la historia del mundo según la peculiar interpretación que algunos hacen de ese calendario. Una y otra vez escuchamos historias acerca del fin, provoca un temor, angustia e inquietud, y de alguna manera es como si todos presintieran que esto tiene que acabar de alguna manera, que no va a ser para siempre. La gran duda es si esto va a acabar como decía el poeta, con un estallido o con un gemido. Pero sin duda que todos dicen que esto tiene que acabar de alguna manera. La realidad, sin embargo, para otros que lo observan es que el mundo está desde que han venido a él, y lo dejan una y otra generación, más o menos como lo encontraron. Y se muestran escépticos ante todos estos mensajes apocalípticos. Otros muchos vemos que no se sienten ni mucho menos impresionados por esto. Como decía el apóstol Pedro, realmente se burlan y desprecian estas profecías porque entienden que lo que hoy tenemos se mantendrá mientras nosotros estemos aquí. Pero de cualquier manera nos encontramos aquí con esta visión que aquí nos da el profeta Daniel. Una visión con imágenes, que tantas veces han calentado la mente, han confundido y dejado perplejos a los creyentes a lo largo de los siglos. Creo que era Alicia en el País de las Maravillas, en el famoso cuento infantil, que le decía al conejo, que de qué sirve un libro si no tiene imágenes, si no tiene ilustraciones, si no tiene dibujos, ¿no? Chesterton, un escritor convertido a la fe cristiana poco después, decía que no os creáis nada que no se pueda contar con dibujos. Y de alguna forma no solamente la verdad de la vida está encerrada en esas historias que conocemos desde niños, sino que la existencia misma, en esta revelación que encontramos en Daniel, está en estos cuadros, en estas escenas que pasan ante nosotros como si fueran realmente una pantalla de cine. Una escena detrás de otra. ¿Cómo interpretar, entender y leer estas imágenes proféticas? La única esperanza que tenemos cada uno de nosotros es ser hechos de nuevo. Vivimos un tiempo en el cual todo parece que tiene arreglo. Ante la realidad de lo que parecen constantes evidencias y señales de los problemas que vivimos en esta vida y en este mundo, siempre parece haber una solución. Desde nuestros propios cuerpos, si tienes mala dentadura, te colocas un aparato, si no te gusta cómo eres, te lo operas, que hay intervenciones también cosméticas para ello. Hasta cualquiera de los problemas emocionales o psicológicos parecen tener solución por medio de su debido especialista. Para incluso los grandes males estructurales de nuestra sociedad, muchos pretenden ofrecer remedios. Es cierto que tal vez todavía no tengamos para alguno de ellos, que haga falta todavía más tiempo, más desarrollo de la ciencia y del conocimiento, pero sin duda que el optimismo pragmático de muchos que nos rodean parece dar la impresión que todo será cuestión de tiempo, que finalmente encontraremos arreglo para cualquier cosa que ahora no funciona. Sin embargo, la realidad de lo que experimentamos y vivimos en nuestra vida es que hay muchas cosas que no tienen arreglo y la teoría optimista de aquellos que pretenden que todo tiene solución se enfrenta una y otra vez con un mundo como el nuestro. Un mundo roto, quebrado, que no tiene fácil solución. Y por eso es que la palabra de Dios nos muestra que la única esperanza que tiene este mundo y cada uno de nosotros es ser hechos de nuevo, creados, recreados, vueltos a nacer. No hay posibilidad de arreglo, de remiendo, de poder encontrar una solución con la cual reparar aquello que está roto irremediablemente. Por eso la visión que nos da la fe cristiana no es ni optimista ni pesimista.
Es realista. Y lo que nos dice es que no podemos esperar que el mundo sea mejor al empezar este año y en la generación que nos ha tocado vivir. Pero Dios tiene también la respuesta al problema del hombre. Y esta es la buena noticia, la esperanza que puedo compartiros en esta mañana. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere, y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Libro de Daniel. Capítulo 12.